el tema de sistemas alternativos de producción. Y hipotéticamente ustedes los han estudiado para rendir el dificilísimo control de lectura que se abrió tarde el día de hoy, ¿sí? Para aquellos que no lo pudieron rendir, va a estar habilitado de las 16. Hasta las 17. Hasta las 17. Pero después de la ¿De qué clase, hora a o qué sea, hora? vamos a estar todo. Desde ahora hasta las 17. Desde Ya está, ahora no le hasta quiero las cambiar. 17. No, El que pero rinda pongámoslo en horario clase. claro, el que rinda en horario de clase se le descuenta puntos. Por no prestar atención. Va a quedar el ingreso. No, disculpan, chicos, fue un error nuestro. Estaba armado, pero no estaba visible. Luego de la clase de sistemas alternativos de producción, que la va a dar Silvina, vamos a tener el trabajo práctico. En el trabajo práctico vamos a trabajar en el integrador. Vamos a analizar los datos que tomamos, sobre todo en el ecosistema de Pedemonte, vamos a compartirlos, y si nos da un poco de tiempo, avanzaremos con los que hicimos en Viñedo, ¿sí? Pero también en ese trabajo práctico vamos a explicarles cómo hacer el trabajo práctico número 4, ¿sí? Que es sobre sistemas alternativos de producción y que hay un ejercicio interesante. El trabajo práctico empieza hoy, sigue el día viernes que viene y se entrega al otro viernes, ¿sí? Es un trabajo que tiene unas secuencias, ¿no? Y también tenemos novedades respecto al parcial, ¿sí? No sé si, Carmen, ¿querés que lo hablemos ahora o querés que lo hablemos más tardecito? No, mejor ahora, ¿no? Bueno, entonces, Carmencito, te pasamos la voz. Está silenciado. Bueno, la idea, o sea, generalmente cuando tenemos estas solicitudes de cambio de examen, la idea es que la mayoría esté de acuerdo. Así que ya en un rato vamos a habilitar una encuesta para que voten, y la única opción que hemos encontrado es de pasarlos al lunes siguiente del examen. El examen estaba planeado para el... Ya no tengo tantas ventanas abiertas. El examen estaba para el 18 del 6, o sea que pasaría para el 20. El día No, lunes. 21. es feriado. ¿Lunes 21 es feriado? Lunes 21. 18 y el El 21, 20 es tu lunes cumpleaños, 21. Carmen. Claro, feriado. Ah, bueno, al día siguiente. Está bien, el lunes 21. Bueno, le ponemos la dificultad, el ritmo en el feriado. No, El esa martes, sería entonces. la opción, porque si no después lo que pasa es que se nos van los recuperatorios y aquellos que promocionen, después tenemos que tomarle un pequeño coloquio, entonces terminaríamos rindiendo, si no eso, más a la altura de las mesas. Entonces, para que no se nos atrase tanto, esa sería la opción que hemos pensado. Igual ahora en un rato ponemos en el campus, sí, que voten o que elijan cuál es la opción que más les conviene. Según que decía la mayoría, es lo que vamos a tomar. Después también en el campus hay una encuesta que nos han pedido de Secretaría Académica que la llenen, que tiene que ver con el campus, con la comunicación en este entorno de virtualización. También les pedimos que por favor, es cortita, en 2 minutos la llenan, pero por favor llénenla, porque también eso nos va a ayudar a mejorar para las próximas oportunidades, que esperemos que pues ya no sean tantas, y para ir mejorando un poco todo lo que tiene que ver con la virtualización. Y creo que nada más de las cosas que tenía que decir yo. Bien, entonces los chicos, para definir lo del parcial, tienen que meterse al campus, completar la encuesta y tienen que elegir entre dos opciones. La opción A es que el parcial queda en la fecha en la que está, que es el día viernes 18 de junio. ¿Sí? Y la opción B es que pasa al día lunes 21 de junio a las 8 de la mañana. ¿Sí? No podemos moverlo más porque están ajustados los temas con los recuperatorios, el coloquio, etc. ¿Sí? Entonces no podemos movernos mucho. Esa es la única salida técnica que encontramos. ¿Bien? Hay un porcentaje, Carmen, de personas que tienen que adherir al cambio para que se ejecute.
Y la idea es que sea más del 70%, 80%, por ahí. Tiene que ser bastante contundente el cambio. Para que no sean, para que los perjudicados sean pocos, o posibles Claro, perjudicados, no perjudicados. sí. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, respecto a lo parcial? Profe, ¿ya abrieron la encuesta? Porque no la encuentro. ¿O todavía no? Carmen. Estaba el link en el campo. No, el de la virtualización sí está listo. El del parcial lo voy a hacer ahora. Ah, bueno. Perfecto. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario antes de arrancar? Ninguno. ¿Le fue bien en el control de lectura? Sí, profe. Bueno, negro. Bueno, Silvi, entonces damos comienzo, te damos la palabra. Bueno, Cuando yo quieras. empiezo a presentar, pero ustedes avísenme, por favor, si alguien levanta la mano o si hay preguntas en el chat, porque no las veo yo. Bien, Silvi, ¿tenés contemplado hacer un break en algún momento o lo haces todo continuo? Y lo vemos. Si se hace Bueno. muy largo, lo cortamos. O avísenme ustedes y cortamos. ¿Ah? Dale, dale. Bueno, vamos a poner para compartir. ¿Apareció ahí? ¿Todavía no? ¿No apareció? Oh, oh. A ver, espera. A ver. Ah, ahí está. Sí, no. Espera. Ahí sí. ¿Ahí apareció? Sí. Ahí está. Bueno, en esta clase vamos a ver los sistemas de producción alternativos. Lo hemos llamado así como alternativos a la producción convencional de la que tanto hemos hablado, de la revolución verde, de la agricultura industrial. ¿Qué sistemas han ido apareciendo para aumentar la sustentabilidad de los sistemas agrícolas? Entonces, en un principio vamos a hablar un poco de buenas prácticas y de producción integrada y después de los sistemas agroecológicos. Entonces, como veníamos diciendo, para lograr una agricultura sustentable, esta tiene que ser suficientemente productiva, económicamente viable, ecológicamente adecuada, cultural y socialmente aceptable y técnicamente posible. Fíjense que las tres dimensiones, social, ecológica y económica, son simultáneas y en la confluencia de esas tres se encuentra la sustentabilidad. O sea que no se puede dar preponderancia a una sobre la otra. Entonces, hablando de sistemas de producción alternativos que surgieron como contrapartida a los problemas que fueron apareciendo derivados de la agricultura de la Revolución Verde con mayor contaminación, degradación de los sistemas ecológicos y también un bajo impacto a nivel social en el sistema, en el sentido de que no pudo llegar a todos los agricultores, aparecieron diferentes propuestas, algunas siguen vigentes, a esta producción convencional. Entonces, como la primera que se mencionó hace muchos años fue la agricultura de conservación o la conservacionista, que hablaba, que se enfocaba más que nada en la conservación del suelo. Y de esto es derivado la siembra directa, que hoy está tan de moda, digamos, en la pampa húmeda, en nuestra pampa húmeda. Después apareció la producción integrada, que está, yo diría, por arriba de las buenas prácticas agrícolas que ya vamos a hablar. La producción integrada
es una producción que, si bien se utilizan insumos de síntesis química, lo que buscó fue una reducción de esta aplicación de insumos y hacer la aplicación de insumos mucho más eficiente. Entonces le daba un coeficiente de impacto a los agroquímicos que se aplicaban en un sistema, entonces no se podía pasar de un cierto coeficiente total durante todo el ciclo productivo. Esta producción integrada estuvo en Río Negro, en la producción de fruta fresca, de manzanas y peras, y también en Europa. En algunos lugares se sigue practicando, pero ha sido reemplazada por las buenas prácticas agrícolas o Global Gap. Las buenas prácticas agrícolas, no sé si la han visto en alguna de las materias. Seguramente se las han mencionado, pero si la han visto, qué es lo que contempla, qué es lo importante, ¿no? No hay respuesta. Las normativas esas, y nos pasa que se van viendo a lo largo de la carrera. Sí, pero como buenas prácticas agrícolas, el protocolo, todo lo Claro, que sí. ¿lo van viendo? Tal vez en terapéutica, me acuerdo que no mencionaban. Y también en química agrícola tienen que haberlo visto. Claro, pero realmente En química agrícola, creo. los mencionan. Pero a Ahí lo está que el Sí, Víctor hablando. algo habíamos visto. ¿y se Cómo acuerdan de tener como prácticamente un registro de todo, de lo que se aplicó, como tener registros previos de algún ecosistema, y también es como tener una anotación de todo, de la maquinaria, de qué se sembró, del personal, es como algo muy integrado, algo así lo que me acuerdo. No sé si va por ahí o no. Sí, es parte de lo que piden las buenas prácticas agrícolas, pero realmente este protocolo que hay está en la Argentina, es una ley, y ya se han ido derivando protocolos de buenas prácticas agrícolas para todos los cultivos, para la viticultura, para la horticultura. Es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que busca es la inocuidad de los alimentos, sumado a la protección ambiental y a la salud de los trabajadores y de los consumidores. Entonces, ¿en qué se basan las buenas prácticas agrícolas? Por ejemplo, desde el lugar que se va a elegir para hacer el cultivo, que tiene que estar fundamentado con análisis de suelo, análisis de agua, o sea, justificar que ese cultivo puede ser llevado a cabo en ese lugar, hasta que los agroquímicos que se apliquen tienen que ser los inscriptos para el cultivo que uno va a realizar, los límites máximos de residuos, respetarlos, cómo tienen que ser los galpones, los depósitos de los combustibles separados de los fertilizantes y los fertilizantes separados de los plaguicidas, que los plaguicidas líquidos tienen que ir por debajo en los galpones de los plaguicidas sólidos. Es realmente, yo creo que si estamos preocupados en cumplir con normas ambientales y con los aspectos sociales, hay que empezar por las buenas prácticas agrícolas. Y pienso que en nuestra carrera incluso debería dársele importancia a nivel de dedicarle, no sé, capítulos de alguna de las asignaturas a estudiarlas. Yo creo que por ahí pasa la base de todos los sistemas agrícolas, ya sea convencionales, agroecológicos o cualquiera de los sistemas que uno quiera implementar. Bueno, y por último tenemos en esta escala la producción agroecológica, porque lo que busca es directamente reducir al mínimo la aplicación de insumos y basarse en prácticas más bien de procesos y preventivas. Entonces, ¿cuáles serían las etapas para pasar a una mayor sustentabilidad en la agricultura?
Primero sería un cambio de ética y de valores en una transición hacia la cultura de la sostenibilidad, y esto se logra con una educación, ya sea a nivel de los productores, del que produce, y a nivel del que consume, para que exija en los productos que consuman un cierto nivel o sea, que hayan sido obtenidos con prácticas sustentables. Esto, todos ustedes, o sea, lo tienen todo en los videos que hemos subido y también en los PDF. Así que yo voy a ir rápido, y los que ustedes tengan dudas, por favor, avísenme, paramos y lo explicamos más. Entonces, no sé si se acuerdan de Gliessman, del artículo de agroecología. Él proponía distintas etapas de conversión en la sostenibilidad de la agricultura. Entonces, primero, la primera etapa sería incrementar la eficiencia de las prácticas agropecuarias, de tal forma de reducir el consumo de insumos costosos, escasos o ambientalmente nocivos. Y esto es lo que les comentaba de la producción integrada y de las buenas prácticas agrícolas. O sea que estos sistemas sería la primera etapa y necesaria. Yo creo que las buenas prácticas agrícolas son necesarias a nivel, como les decía, de todos los sistemas agrícolas, para pasar después ya a las otras etapas, que sería la segunda, sustituir los insumos convencionales por insumos o prácticas menos nocivas. O sea, por ejemplo, reemplazar los fertilizantes sintéticos y reemplazándolos por abonos orgánicos y minerales. Después los plaguicidas por enemigos naturales o bioplaguicidas o productos menos nocivos. Fíjense que en esto de sustitución de insumos tienen un punto en el práctico. Presten atención lo que voy a decir ahora para responder a la pregunta que se les hace en el práctico. O sea, la sustitución de insumos es una etapa, o sea, sería un paso hacia una mayor sustentabilidad, pero no es, digamos, la forma acabada. Lo acabado sería rediseñar el agroecosistema de tal forma de aumentar su estabilidad y hacerlo menos dependiente. ¿Cómo se hace esto? Enfocándonos en prácticas preventivas de proceso más que de insumos y aprovechando los servicios ecosistémicos, como son los de regulación biótica, el reciclaje de nutrientes. ¿Y esto para qué? Para reducir el uso de insumos. O sea, como vimos en las lecturas de agroecología, la idea es no reemplazar insumos por otros, sino hacer rediseño de los agroecosistemas, que ya vamos a ver en qué se basa este rediseño. Entonces es pasar de una tecnología de insumos a una de procesos. Acá vemos un ejemplo de Titonel, de un trabajo de 2019, que es un agroecólogo argentino muy conocido y ha hecho trabajos muy importantes. Y él lo que grafica es esto que hablamos recién, cómo pasar de los sistemas actuales a una ecoeficiencia, que sería el primer paso, a través, y todo esto acompañado por regulaciones, por una demanda del mercado, por un desarrollo territorial y coevolución de las organizaciones, hacia una sustitución de insumos, que ya vamos a ver por qué es una etapa crítica en la transición, hacia un rediseño del sistema y después ya lograr paisajes agroecológicos en sistemas sustentables. ¿Por qué les parece que la etapa de transición de sustitución de insumos es la más crítica para un agroecosistema? En el cual yo reemplazo un fertilizante químico sintético por un orgánico. Y también reemplazo un plaguicida sintético, puede ser de contacto o sistémico, por un bioplaguicida o un plaguicida menos agresivo, digamos.
¿Por qué les parece? Sí. No sé si alguien habló. Profe, Sí, yo creo que... Ah, bueno, no sé si quiere hablar Luis. Sí, Camila, te no, escuchamos. no, o sea, ella contesta primero, así que hablo yo primero, sí. Dale. Yo creo que es porque, por ejemplo, si reemplazamos un fertilizante de síntesis química por, no sé, creo que dijo un abono orgánico, como que primero tendría que ir a la caja de descomponedores para que pasen este material orgánico en materiales inorgánicos que queden disponibles para la planta, y así ahí recién las mismas lo pueden utilizar, digamos. Y debería ser un proceso más lento, sin embargo, los fertilizantes químicos quedan directamente disponibles en el suelo. Muy bien. Perfecto. Entonces eso implicaría una disminución en el rendimiento. Claro, claro, claro. En- Y también con el tema del control biológico, yo creo que se tiene como que, no sé cómo decirlo, pero se tiene que esperar un tiempo para que el mismo sea más eficiente que lo que sería un plaguicida, y en ese tiempo las plantas tendrían una cierta vulnerabilidad a la plaga. Claro, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver. Sí, Sí, Luis. Eh, También en la clase se decía que como que era también crítica porque es donde los productores por ahí abandonan el proyecto hacia una producción agroecológica porque como que ven que no dan resultados, pero es porque justamente por esto, porque son procesos, digamos, más lentos, entonces como que a veces prefieren volver a la agricultura convencional porque no les rinde, digamos, económicamente o como ellos esperan al corto plazo. claro. Por eso se dice, esto generalmente lleva 3 años a 5, toda esta transición, y por eso se dice que se debería apoyar a los productores en esta etapa, con subsidios o regulaciones que los favorezcan. Bueno, muy bien. Entonces, el enfoque agroecológico, que sería la etapa que sigue a la sustitución de insumos, es un enfoque más holístico en el cual se prevé, para aumentar la estabilidad del agroecosistema, apoyarse más en los procesos ecológicos y en las interacciones que se dan en el sistema, ¿no? Más que en los insumos externos. Entonces acá tenemos una definición de agroecología que realmente es una de las que encontré más completas, que la da la Asociación de Agroecología de Europa, donde dice que la agroecología es conjuntamente como una ciencia, una práctica y un movimiento social, como lo vimos en el taller. Entonces, abarca todo el sistema alimentario, desde el suelo hasta la organización de las sociedades humanas. Está cargado de valores y se basa en principios básicos. Como ciencia, da prioridad a la investigación en acción, los enfoques holísticos y participativos, ¿se acuerdan que eso lo vimos en una de las lecturas? Y la transdisciplinariedad, incluidos los diferentes sistemas de conocimiento. Como práctica, se basa en el uso sostenible de los recursos renovables locales, el conocimiento y las prioridades de los agricultores locales, el uso racional de la biodiversidad para proporcionar servicios ecosistémicos y resiliencia, que esto es lo que hace mención a la estabilidad del sistema, y soluciones que brindan múltiples beneficios, ya sean ambientales, económicas y sociales, de lo local a lo global. Y como movimiento, defiende a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar, los agricultores y las comunidades rurales, la soberanía alimentaria, las cadenas de comercialización locales y cortas, la diversidad de las semillas y razas indígenas, alimentos saludables y de calidad. Es una definición bastante completa y diría como un resumen de todo lo que vimos en el taller, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá está el cuadro que charlamos ya en el taller, donde compara la agricultura convencional y la agroecología.
Y fíjense en las técnicas que se apoya en el suelo y en la biodiversidad. Entonces, los sistemas agroecológicos no usan agroquímicos, o sea, plaguicidas y fertilizantes de síntesis química, aunque algunos sí están permitidos, como el oxicloruro de cobre, el hidróxido de cobre. Se basa en rotaciones, policultivos, abonos orgánicos, manejo integrado de plagas. En esto quiero hacer énfasis que el manejo integrado de plagas se puede usar tanto en lo convencional como en lo agroecológico. En lo agroecológico se reemplazan los insumos convencionales por aquellos permitidos, pero en los dos se puede utilizar perfectamente el manejo integrado de plagas, la conservación de la biodiversidad in situ y la revalorización de prácticas tradicionales. Le hago énfasis en esto porque esto les va a servir para planificar el cultivo o el sistema que tienen que hacer, idear en el trabajo práctico 4. Entonces, las dos estrategias básicas agroecológicas, ya ya estamos hablando más de lo que hace al manejo, es promover la fertilidad del suelo con el objetivo de optimizar el ciclo de nutrientes y calidad del suelo a través de promover el sistema de descomponedores. Lo fundamental de la agroecología es que considera el suelo como un sistema vivo, donde hay una comunidad biológica, que es la de los descomponedores, que tiene que ser alimentada con abonos orgánicos o restos vegetales y animales. Por eso, para la agroecología no es viable ver el suelo desnudo, porque en un suelo desnudo da idea de un suelo químico, un suelo donde no hay descomponedores viviendo ahí y actuando para descomponer la materia orgánica, con los beneficios que esto da en lo que hace a la fertilidad entendida como calidad de suelo, la fertilidad física, química y biológica. Entonces, en el suelo tenemos una cadena trófica muy similar a lo que vemos sobre el suelo. Tenemos los productores primarios. ¿Cuáles van a ser los productores primarios en la cadena trófica si la queremos representar bajo el suelo? ¿Cuál será el productor primario? Y los hongos y bacterias que vayan a descomponer la materia orgánica. ¿No? Ah. No. ¿Cuál es? O la materia orgánica. Ah, productor primario. Productor primario. Y ahí sería la planta también. Claro. Las mismas plantas. Que va a ser las hojas que se caigan, todos los restos vegetales y las raíces, ¿no? De las plantas que vayan muriendo. Entonces, si yo quiero generar diversidad de descomponedores, ¿qué diversidad es la que tengo que trabajar? Y de cultivo, o sea, que haya varios tipos de vegetación. Claro, muy bien. Y después, bueno, tenemos los consumidores primarios, que son los hongos y bacterias y lombrices, que son los que se alimentan de esos restos vegetales. Consumidores secundarios que se alimentan de estos primarios, como protozoos, nematodes, colémbolos y ácaros. Y los terciarios, escarabajos, ciempiés y las hormigas carnívoras. A su vez, así como los clasificamos en la cadena trófica, también los podemos clasificar por sus funciones en ingenieras, que son aquellas que hacen las galerías, como las termitas, las lombrices, los detrívoros, propiamente dichos, que son la meso- y macrofauna, que son los que cortan los restos vegetales, para que después los puedan tomar los descomponedores que actúan en la degradación, que son los hongos, oxidación y fermentación de la materia orgánica. O sea, que es importante para la calidad del suelo que haya de todas estas funciones para que una correcta descomposición de la materia orgánica y a su vez para darle estructura a este suelo, ¿no?
Y la otra estrategia es la diversidad en el sistema. ¿Cuál es el objetivo de generar diversidad en el sistema? Es optimizar los procesos ecológicos de control natural de las plagas y esto del ciclado de nutrientes, como decíamos recién, para generar diversidad de descomponedores. ¿Mm? Entonces, con estas dos estrategias básicas, ustedes van a ver que todos los sistemas agroecológicos que vamos a ver en un rato trabajan con estos dos aspectos, con la fertilidad del suelo y la biodiversidad o la diversidad en el sistema. Y como ya veníamos diciendo en las clases anteriores, no es generar diversidad por diversidad, sino es generar sobre todo diversidad funcional en el sistema. Entonces, ¿cuáles son los manejos que ayudan a promover la fertilidad del suelo? Es trabajar con residuos vegetales y animales, cultivos de cobertura, cultivos de servicio, que ahora se llaman así, los abonos verdes, que también son cultivos de cobertura, como leguminosas o gramíneas, trabajar con mulching, compost y rotaciones, sumadas a las estrategias de biodiversidad, como es diversidad de cultivos y de especies circundantes, rotaciones, y trabajar también con variedades resistentes para las plagas y enfermedades más comunes de ese cultivo. Todo esto son estrategias sinérgicas, o sea, a veces es difícil separar los efectos de una o de otras, pero es importante que estén en los sistemas agroecológicos con un mínimo agregado de insumos. ¿Por qué dirá mínimo agregado de insumos? Volviendo a esto de sustitución de insumos y volviendo también a lo que es diseño de los agroecosistemas, de sistemas agroecológicos. ¿Por qué será importante esto? Profe, porque se busca en el sistema se busca como el ciclado de materiales y no tanto el agregado de fertilizantes y eso. Uh-huh. Sí, muy bien. Y para que sea más eficiente energéticamente. También. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué pasa también cuando...? Yo creo que también es para generar una independencia, digamos, de los insumos, no estar dependiendo. Claro. Uh-huh. Muy bien. Está muy bien. Es así. Pues si nosotros intervenimos con un insumo, indirectamente también estamos interrumpiendo todos estos ciclos naturales, ya sea de control biológico o de descomposición de la materia orgánica. Pero bueno, en algunos casos, y en muchos casos, el agroecosistema, para poder ser manejado hacia una cosecha productiva, tenemos que intervenir cuando ya la población de la plaga es muy alta, cuando todavía los enemigos naturales no se han recuperado, o la fertilidad del suelo hace falta reponerla, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas agroecológicos tenemos la agricultura orgánica, ecológica o biológica, la biodinámica, la agricultura natural, la permacultura y la agricultura tradicional. Estos son formas de hacer agroecología. No implica que un productor no pueda tomar los aspectos algunos aspectos de cada una de ellas y armar su propio sistema. Pero estas son las que están, las más conocidas y las que muchos agricultores practican. Pero uno podría, no es que hay que limitarse solo a las características de cada una. Lo más importante es que todas usan estas bases agroecológicas de la fertilidad del suelo y de la diversidad y un uso mínimo de insumos, y dentro de los insumos que utilizan son insumos naturales o insumos permitidos, como en el caso del orgánico, que está regulado. Entonces, para empezar a hablar de cada una de ellas, la agricultura natural fue creada por Fukuoka en un libro que se llamó La Revolución del Rastrojo,
Y lo fundamental de esta agricultura es que es la agricultura de intervenir lo menos posible. Y se basa en 5 principios, que es la no labranza, el no uso de fertilizantes químicos ni siquiera de compost, no poda, no pesticidas y no desmalezado. O sea, prácticamente en este tipo de agricultura no se interviene. Un poco, es bastante diferente a la agricultura orgánica o a la biodinámica, donde las intervenciones, y la permacultura, que las intervenciones son bastante importantes. Acá incluso Fukuoka armaba la siembra, envolviendo la semilla, haciendo como un barro para las semillas, las envolvía en este barro, y de esa forma la sembraba para no tener que roturar la tierra. O sea, llega a un punto de no intervención para nada del sistema. En Argentina está el movimiento MOA, que creó Mokichi Okada, y está en Buenos Aires, y hay algunas huertas donde se practica esta agricultura natural. Después tenemos a la permacultura, que fue creada por un australiano que es Bill Mollison, y él se basaba en los principios de hacer más sustentable el hábitat. Entonces, todo lo que es permacultura es no solo la parte agrícola, sino de las construcciones. No sé si han visto algunos emprendimientos de permacultura acá en Mendoza, en Tunuyán, en Junín, donde hay también en Lavalle, Cosmos, donde lo que hacen es, por ejemplo, las construcciones con quincha, acá en el caso de Mendoza, que es barro con restos vegetales, y tienen, a ver, acá les voy a mostrar, tienen los vidrios con estas botellas. O sea, tratan de usar elementos locales para las construcciones. También todo lo que es el ahorro energético de las cocinas solares, los hornos solares, también los secaderos, al sol. Todo eso son prácticas de la permacultura, sumados a prácticas, por ejemplo, orgánicas, en lo que es la parte agrícola. ¿Mm? Ustedes, si no entienden algo o quieren hacer alguna acotación, me avisan, por favor. La agricultura biodinámica, que ahora es bastante conocida acá en Mendoza porque hay vinos biodinámicos, fue ideada por Rudolf Steiner, y es derivada de una filosofía que se llama antroposofía, que abarca no solo la agricultura, sino la educación, la salud, y en la parte agrícola se llamó agricultura biodinámica. Esta agricultura combina los aspectos terrestres, ecológicos, que hemos venido viendo, con aspectos cósmicos. Ellos sostienen que la luna, los planetas, la energía térmica influyen en el crecimiento de las plantas y toman a la finca como un organismo vivo. Entonces, que esto es muy similar a de lo que venimos diciendo, que la finca es un sistema. Entonces, para ellos, para los que practican agricultura biodinámica, la finca es un organismo vivo donde las intervenciones se toman como esto, ¿no? Entonces, trabajan, para ellos es muy importante la preparación del compost, donde van todos los restos vegetales y le aplican preparados biodinámicos a este compost para hacerlo más eficiente, y después son aplicados a los cultivos. Después, María Thun creó lo que se llama el calendario lunar, donde propone respetar la influencia de los planetas y la luna. O sea, este calendario se hace para todos los años, para los ciclos productivos, y según, acá hay una foto, según si es días de raíz, de fruto,
o de flor, es las actividades agrícolas que se realizan. ¿Mm? Bueno, es bastante complejo para cumplirlo en una finca grande, digamos, ¿no? En fincas más pequeñas es más viable, digamos, esto de seguir el calendario lunar. De hecho, muchas fincas biodinámicas no lo siguen, y la certificadora Demeter, que es una certificadora alemana que certifica los cultivos biodinámicos incluso acá en la Argentina, lo que les exige sí es la aplicación de compost y de estos preparados biodinámicos en los cultivos biodinámicos. Acá en la Argentina está la Asociación para la Agricultura Biológico Dinámica, que se llama ABDA. Tienen una sede en Mendoza y se dan cursos, se visitan, se hacen los preparados biodinámicos en comunidad entre todas las fincas, se hacen talleres, y según el Censo Nacional Agropecuario del 2018, en la Argentina hay 408 establecimientos que se dedican a la agricultura biodinámica. Y una cuestión importante es que para que un productor pueda certificar biodinámico, primero tiene que certificar, o sea, ser orgánico. ¿Mm? Sí, respecto a esto tengo una pregunta. ¿Qué serían, o sea, en qué consiste la certificación Demeter o la que se realiza? ¿Cómo lo corrobora? ¿Mandan inspectores o Claro. qué es lo que deberían hacer a diferencia del orgánico, que eso es como más estandarizado? O sea, el sistema de certificación es muy parecido, o sea, lo orgánico con lo biodinámico, que es que el productor hace su plan de producción dentro de este tipo de agricultura, y después lo que la certificadora Demeter no tienen sede en Argentina, sino inspectores, y les envían un inspector para corroborar cómo han hecho, por ejemplo, este viñedo orgánico, si tienen, se fijan también si tienen animales en la finca, que se utiliza el guano para hacer el compost. También cómo se han realizado los preparados, si se han realizado y se han aplicado. Hay distintos preparados, de la valeriana, del milenrama, de la ortiga, que el productor prepara todos los años y después los van aplicando. Ah, bien. Es Y por ejemplo, lo del calendario lunar, esto que seguían bastante por la fase de la luna, cuando cosechar eso, ¿qué forma tienen de certificar eso, digamos? Que lo cosecharon o esas cosas. Por ejemplo, si respetaron la siembra en el momento de los días de raíz, y la cosecha la hicieron en días de fruto, pero en general, por lo que sé, no les exigen que sigan el calendario. Sí las demás prácticas, pero el calendario no, para darles la certificación. Es tanto lo biodinámico como lo orgánico, es bastante trabajo, ¿no? O sea, no son fincas en las cuales no se hace nada, al contrario, se hacen muchas prácticas, y en este caso de la biodinámica les da mucha importancia a tener animales en la finca. Entonces, sí, van acá en Mendoza, van a ver que las fincas o tienen gansos, o ovejas, o gallinas, por esto de hacer después el compost con los guanos de los animales, y aparte porque se considera que también, que eso es importante, que los animales participan, digamos, o son componentes muy importantes del ciclado de los nutrientes, porque comen la vegetación y después los restos los dejan, y los restos también de desechos, o sea, el guano, los dejan en la misma finca para el reciclado. Silvi, sí. Para complementar, aquellos que practican la agricultura biodinámica y que también se someten muchos de ellos a la certificación, hacen mucho énfasis a algunos aspectos. Un aspecto es la parte formativa, ¿sí? Muchos de los que practican la biodinámica
incursiona mucho en la antroposofía, ¿sí? Entonces, si bien es una práctica agronómica, ¿sí? Pero va acompañado de un posicionamiento filosófico que termina como de complementar y solidificar las prácticas que van haciendo, ¿sí? Y fíjate que no exige la aplicación del calendario biodinámico, porque el calendario es una guía, es una orientación para que uno se pueda ordenar el conjunto de prácticas. Lo importante que hace la certificadora es ver que ejecuten algunas de estas prácticas que se sugieren y que están enmarcadas dentro de la antroposofía, ¿sí? Entonces, miran mucho más procesos y un proceso formativo de los agricultores que se quieren involucrar en la biodinámica. Así es. Y de hecho hay muchos ingenieros agrónomos que, a pesar de nuestra formación, que están en esto de la agricultura biodinámica, por esto de la cuestión formativa. Ellos han hecho cursos y bueno, después lo empiezan a comprender mejor y la empiezan a practicar. Estoy pensando que en agroecología, en la materia que le damos en recursos, una ingeniera recibida en nuestra facultad, que es Rocío Lantier, está trabajando en Alemania en una granja biodinámica y ella les dio la clase a los chicos de ingeniería en recursos de esta agricultura. Así que vamos a subir el video de la clase para el que le interese poder verlo y escucharlo, y lo que hacen, ella dio una clase muy completa de esta agricultura. La vamos a subir al campus. Y bueno, y por último, tenemos la agricultura tradicional, que es la agricultura ancestral o que tradicionalmente se lleva a cabo en un lugar. Entonces, por ejemplo, en el Perú, la agricultura andina, también la agricultura en el sudeste asiático, la agricultura del arroz, la agricultura azteca en México, son aquellas agriculturas de los pueblos ancestrales que se basaban sobre todo en los policultivos y también respetaban esto de los ciclos lunares y los ciclos del sol, como los que han viajado al Perú lo deben haber visto, ¿no? Y sobre todo era la gran diversidad con la que trabajaban estos agricultores, que mucha de esta diversidad se ha ido perdiendo, ¿no? En lo que hace a la papa en el Perú y en México el maíz. Bueno, ahora vamos a seguir con la orgánica. No sé si tienen alguna... Sí. Antes que pases. No, algunas preguntas un poco más incómodas, ¿no? Sobre la biodinámica y sobre este calendario biodinámico, ¿no? Y uno puede preguntarse sobre el sustento científico que tienen, ¿no? Cada una de estas prácticas, ¿sí? Cada uno de estos preparados, ¿sí? Y quisiera abrir un poco el debate, no mucho tiempo para que no nos extendamos, pero a ver qué opiniones tienen ustedes, chicos. Yo antes pensaba que era algo muy, muy raro, digamos, no, era muy escéptico, pero vi que funciona, en muchos lugares está funcionando, y como que me interesa también un poco investigar un poco más sobre los sustentos, porque a veces miro los calendarios, no los entiendo muy bien, y realmente me gustaría saber mucho más sobre eso, porque ahora más como que empiezo, digamos, a creer que también es una buena alternativa, más si es amigable con el ambiente, más allá de que tiene que sí o sí tener un sustento científico como si fuera una ley, digamos, ¿no? Sino que también puede ser una buena alternativa y bueno, hay que formarse en eso. Bien, una opinión positiva y con algunas dudas. ¿Alguien más? Y acuérdense que acá está... Nadie se anima. Perdón, Abdat, les digo esto,
que es la Asociación Argentina Biodinámica. Nosotros conocemos a los ingenieros que están en ella, y entonces el que le interese hacer talleres, interiorizarse más, se pueden contactar con ellos. ¿Alguna otra opinión, chicos? Yo, profe, lo que pienso con respecto a la biodinámica. Dale. Dale, Luis. Habla, Alicia, habla. No, que eso, Bueno, para mí como que... No, que yo diría Bueno. No nos ponemos de acuerdo. Dale, Bueno, lo mío es cortito, lo digo rápido. Pase usted, después de usted. Nada, que No, siempre pase a la usted. biodinámica siempre se la... Claro, a la biodinámica siempre se le relaciona con la astrología, quizás, y por ahí como que muchos dudamos, porque, bueno, para los que no creen, digamos, en lo que es la astrología y todo ese tipo de conceptos, por ahí mucho lo asocia a eso nada más, y quizás no es tan así. Ujú. Bien. claro, yo con respecto a lo personal, o sea, porque por ahí cuando ya empiezan a hablar, que eso no me pinta de la astrología, pero sí creo que hay como una relación con todo, porque por ahí como me parece que si uno se limita solamente a relacionar la planta con el suelo, con el agua, como que, ves yo, mis abuelos, por ejemplo, plantaban ajo en cuarto creciente, no me acuerdo cómo era la cosa, pero decían que si no, no te crecían los ajos, o sea, como que siempre ha existido un estudio un poco de los astros con las plantas y está bueno volverlo, digamos, a retomar. Y me parece interesante y yo creo que cerrarse a que la relación de las cosas sea, o sea, como que siento que sí, que existe una relación, por ahí que se nos está escapando de las manos porque puede ser muy amplia, pero como que está bueno un poco integrarlo. Me parece bueno llevarlo a lo práctico. No sé si agarraría todo, porque también tiene como medio una filosofía de vida y eso, pero con respecto a lo del cultivo, me parece bien. O sea, utilizar. Silvi, Sí, como tenés... Gracias, Alicia. perdón. Cambia un poco la lógica de esto de si la Revolución Verde plantea adaptar el ambiente a través de insumos al cultivo, esto de alguna manera da vuelta a eso y vuelve a pensar en el ambiente como regulador del cultivo, de alguna manera. Y después también está interesante lo que decía Fernando, Luis, no sé, o me despertó el cuestionamiento si lo científico, el análisis científico, tiene necesariamente que estar en cada uno de los procesos o puede cuestionarlos a partir de los resultados que se obtienen. Quizá. Ujú. A eso iba a apuntar una pregunta, si los estudios, o hay estudios así científicos que comparen, por ejemplo, fincas con termodinámica, o con biodinámica y orgánicos y convencionales, y bueno, si se ven, por ejemplo, que cosechando con la luna creciente versus no, o en cualquier momento es más productivo, o bueno, las cosechas, no sé, cosas así. Si hay Bien. estudios como que avalen en cierta forma esa práctica. Ahí nos metemos en un brete, Pablo, pero es interesante. En Suiza, Bueno, sí, en Suiza han hecho un estudio de 20 años que comparaban convencionales, orgánicos y biodinámicos en distintos cultivos y han obtenido resultados interesantes. En lo que es el rendimiento, por ejemplo, era variable. Según el cultivo, ahora yo enseguida cuando veamos los orgánicos les voy a mostrar algo de eso, pero en general, no tanto en lo que era rendimiento, pero sí en los otros aspectos de conservación del suelo, digamos, menor contaminación de napas, y se desenvolvían mucho mejor lo que era orgánico y biodinámico que el convencional. Los aspectos nutricionales, pero también ellos señalan que varía según el cultivo. No se puede hacer como una media, ¿viste? Que, bueno, al hablar de cultivo, estamos hablando de especies diferentes y lo que puede resultar para unos, para otros no. Pero eso también lo podemos buscar y se los podemos subir para que lo vean.
Traigo a la Quería- clase. Un Sí. comentario más. A mí me resulta fascinante, digamos, pensar que, no sé, que una fase de la luna puede tener influencia sobre un cultivo, por ejemplo, ¿no? Que si brilla un poquito más o si brilla un poquito menos, si le da un poquito más el sol o si le da un poquito menos el sol. No sé, o la posición relativa de un astro sobre un cultivo. Pero, no sé, yo por mi parte me comprometo a buscarles alguna información al respecto, porque, por ejemplo, no sé, digo, si tiene influencia durante el día, por ejemplo, en la modificación de las mareas, por un efecto gravitatorio, quizás podría tener alguna relación, no sé, sobre un vegetal. Y por otro lado, me acuerdo que el profesor Cabañaro, un profesor que era de fisiología vegetal, un año tuvo una experiencia de unos experimentos en Ciudad de México, no, en Ciudad de Juárez, en México, que él midió de noche la diferencia, creo que intentaba medir fotosíntesis de noche con luna llena y con luna nueva, por ejemplo, no sé, la luna brillaba mucho y no era nada. Por lo tanto, algunas cosas se han hecho, así que, nada, me voy a poner a investigar un poco precisamente eso. No sé quién más quería. Y Buenísimo. creo que Cele. no, Ya está, Daliana. Dale, Celeste, sí. no, y con respecto a la luna llena y a la no luna nueva, creo que no había, él no detectó diferencias. Ujú. Yo estuve Sí, sí, buscando porque me interesaba el tema de los astros y todo eso, y por lo que vi estaba como muy influenciado, por eso, como decía la profe, el tema de la marea. En luna llena, que hay mareas altas, la savia tiende a hacer más presión, entonces es buen momento para cosecha, por ejemplo. Y en lunas, no sé si era nueva, donde las mareas son más bajas, que creo que el suelo tiende a estar más seco, entre comillas, no sé bien cómo es, muy superficialmente lo busqué. Es bueno para plantar tubérculos, cosas así. Es como que cada cosa está influenciada por el tema del agua y la savia en la planta. Ujú. Están buenos los aportes. Les decía que traían a cada clase, bueno, a Cabañaro y a Pacera, que en un momento trataron de refutar algunos de estos conceptos e hicieron la siembra, la plantación, perdón, de ajo con luna creciente, hicieron la experiencia. Bueno, y ambos dos concluyeron que no había diferencias. ¿Sí? Como que diciendo, bueno, esto es una creencia popular y no hay. No, profe, no me cuente eso. Mi abuelo estaba Bueno, seguro pero pará, que... ya va el paliativo. Ahí va el paliativo, ¿sí? Fíjate lo que dijo Silvina, que el estudio que citó Silvina es de 20 años, ¿sí? Y luego, a ver, la ciencia convencional, como la conocemos nosotros y como la practicamos, también tiene un marco filosófico, ¿sí? Desde donde se desprenden justamente las formas en que hacemos ciencia, qué observamos y en qué tiempo. Si nosotros tuviésemos que hacer estudios de 20 años, nunca entraríamos a la carrera de investigador científico dentro de CONICET, ¿sí? Porque nos piden una cita de publicaciones por año que no la podemos garantizar de ese modo, ¿sí? Entonces, hay que pensar si los instrumentos, ¿sí?, que dispone la ciencia actual, que son válidos para un montón de aspectos, pueden ser válidos para justamente este tipo de prácticas, ¿sí? Por eso mismo, yo les comentaba de que hay que, la práctica de la biodinámica no va disociada de la antroposofía, que es su corriente filosófica, como para poder comprender qué es lo que se está haciendo y poder trabajar en lo que, y poder trabajar y obtener resultados, ¿sí? Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con las personas que practican esa filosofía y que llevan adelante la biodinámica, uno lo escucha, están totalmente convencidos y es parte de su vida cotidiana, ¿sí? Y no hay duda. Y fíjense esto sorprendente. No todas las prácticas agronómicas que se realizan, ¿sí?, tienen sustento científico. Muchas sí. ¿Sí? La Facultad de Agronomía tiene por objetivo promulgar prácticas e investigar y comprender procesos con sustento científico, ¿sí? Donde haya un proceso argumentativo, donde haya un proceso de reflexión, un proceso de trabajar sobre lo que otros hayan aportado, ¿sí? Pero mucho de la agricultura se hace con elementos que no necesariamente se desprenden de la ciencia, ¿sí? Esto es como para no dejar blancos y negros, ¿sí?
sino que la agronomía convencional tiene mucho, ha aportado muchísimo, ¿sí? Quizás no les falta todavía mucho por hacer, sin lugar a dudas. Y a la parte de biodinámica, hay que pensar si los instrumentos que tenemos nos sirven para comprender los procesos que se desencadenan. Aparte que No sé si la compliqué. Aparte que la única utilidad de esos rituales, por decirle así, o de esas prácticas que se dan, no necesariamente hacen a la parte de la productividad o de la producción. En muchos casos tiene que ver con la transmisión de los conocimientos, el ordenamiento de las prácticas en un esquema que permita replicarlo y transmitirlo, por ejemplo, de generación en generación. Entonces, no es que cada ritual o cada cosa tiene una única función necesariamente. A veces uno le asigna esa sola función, pero desde afuera. Pero tiene que ver con otras cosas también. Los biopreparados, por ejemplo, que utilizan, que normalmente no son insumos que uno los compra en el mercado, sino que se arman en prácticas colectivas. Entonces se juntan muchos agricultores biodinámicos porque es un trabajo arduo prepararlos, y producen todos los insumos que necesitan para el resto del año, ¿sí? Y hay personas que se tienen que encargar de terminarlo, digamos, hacer una jornada de trabajo, preparan todos los bioinsumos, ¿sí? Y hay una persona que se encarga de terminarlo y luego lo va distribuyendo entre las distintas familias que participan, ¿sí? Y esos bioinsumos no son, por ejemplo, bueno, este bioinsumo es nitrógeno, se le llaman ellos dinamizadores, dinamizadora de ciertos procesos biológicos, ¿sí? Que conducen a que tenga una mejor nutrición, quizás la planta. ¿Se comprende un poco la idea? Profe, ¿y esos tienen una caducidad? Me imagino que sí. ¿Una qué? Caducidad. Un vencimiento. Y los preparan todos los años. Los preparados sí. Sí, los preparados los hacen todos los años porque son naturales, no tienen conservantes, nada. Yo he visto en bodegas que ya están investigando en esto, en el sentido de que cosechan en días de fruto, que imagínense, los días de fruto duran 3 o 4 días. Imagínense que hay que cortar la cosecha y esperar a los próximos días de fruto. O sea que, desde el punto de vista práctico, es bastante complicado. Pero bueno, ellos por ahí separan las piletas que han cosechado en días de fruto contra aquellas que cosechan en cualquier día, y están investigando ya si los vinos tienen distintas características. Todavía no sé los resultados, pero he visto que ya los han empezado a separar para evaluar. Pero es verdad que la biodinamia no es bastante trabajosa. Lleva mucho trabajo y quizá para establecimientos o fincas más grandes es bastante complicado. Claro, y fíjense que también muchas de las experiencias biodinámicas no están asociadas a un monocultivo. Comúnmente tienen una canasta de producciones, ¿sí? En un esquema de rotaciones temporales, espaciales, ¿sí? Y no tienen, digamos, todos los huevos puestos en una sola canasta, ¿sí? Entonces juegan con un montón de oportunidades, tanto para hacer uso de los recursos como para tener oportunidades de comercialización. Y entonces eso, en las escalas, por ejemplo, esta dificultad que dice Silvina, ¿cómo hago si tengo 400 hectáreas, cosecharla en 3 días porque me corresponde por el calendario biodinámico? Eso la antroposofía no lo piensa, porque no piensa en esas dimensiones, ¿sí? Lo que sucede es que como otras corrientes filosóficas quieren incursionar, bueno, incursionen y bueno, entren en la contradicción y resuelvanlo como ustedes puedan. ¿Sí? Y los trabajos científicos, esta chica que les mencionaba, Rocío Lantier, que está en Alemania, que es ahí donde surgió la biodinamia, yo le pedí que trajera trabajos científicos, justamente porque es una pregunta recurrente esta, y me dijo que iba a hacer lo posible. El tema es que están en alemán. Así que, bueno, no sé, si los conseguimos, el que se anima, se los pasamos. Pero hay trabajo científico en Alemania, dice, apoyando todo esto. Yo leí uno de Colombia también, que era como ¿sí? cultivados en fases lunares distintas con poroto, creo que experimentaba.
Ajá. Pero bueno, eso, es un paper más, no sé qué también, como los metaanálisis de esos papers, nada, también es como muy complejo, como para darlo por concreto también, como uno solo. Ujú. Y sí. Bien. Y también consideran lo siguiente, chicos, las evidencias, ¿sí? Y el principal instrumento que tiene la ciencia más cuantitativa es la estadística. O sea, tienen que dar diferencias significativas. Y un p-value de 0,05, ¿sí? Ahora, a ver, esa lógica de trabajo te dice, bueno, acá hay diferencia significativa entre esto y esto, ¿sí? Pero luego si uno hace análisis más de tipos descriptivos, encuentra que entre ese blanco y ese negro hay un montón de matices que también se pueden hacer, que quizás no va a ser blanco y negro, pero se puede hacer igual, ¿sí? Entonces involucra otra forma de procesar los resultados y tener otras formas de evidencia. No 100% de seguros de que la efectividad es 100% o 95%, no, 99,05, perdón, pero explica, ¿sí? Entonces, otras formas, otros instrumentos de análisis de datos nos permite comprender algunas prácticas. Y si hay un error, bueno, uno lo aduce al error de que está en ese análisis estadístico. Bueno, Silvi. ¿Seguimos? Estuvo lindo. Seguimos, ¿te parece? Ustedes me ¿O avisan algún para el comentario más? recreo. Ustedes me avisan cuando quieran recreo. Si no hay ningún comentario más, avancemos. Vale, un segundito. Ay, que se me hace un lío. Ahí va. ¿Apareció? Sí. Ahí estamos. Bueno, ahora les voy a hablar la cuarta de estas producciones, que es la orgánica, ecológica y biológica, que es la que está más difundida en nuestro país. ¿Mm? Este sellito que ven acá es un sello de orgánico de Argentina, que es el que exige el SENASA, que todos los productos orgánicos lleven este sello, que identifican a los productos orgánicos de la Argentina. Entonces, ¿qué es la agricultura orgánica? Orgánico, biológico o ecológico es sinónimo. Y, o sea que ustedes van a ver, según los países, que se lo denomina con alguna de estas denominaciones. Nosotros acá en Argentina usamos orgánico, por ejemplo, en Francia es biológico, en Italia también, en Alemania es ecológico, pero es lo mismo. Y describe sistemas de producción sustentables que mediante el manejo racional de los recursos naturales, sin la aplicación de productos de síntesis química, esto es una de las cuestiones que diferencia que a los sistemas agroecológicos, brinden alimentos sanos, abundantes, mantenga e incremente la fertilidad del suelo y la diversidad ecológica. Fíjense, están las dos bases de los sistemas agroecológicos y que asimismo permita a los consumidores identificarlos a través de un sistema de certificación que lo garantice. Y acá viene el cuello de botella que tiene la producción orgánica. En la Argentina, para poder, bueno, en todo el mundo, para poder etiquetar un producto como orgánico o hacer la publicidad o denominarlo de esa manera, tiene que estar certificado. Si no, no se puede utilizar esa denominación. ¿De dónde surge la agricultura orgánica? Surge a partir de las teorías de Howard, que era un ingeniero agrónomo inglés, que él se fue a hacer investigaciones a la India. ¿Y él qué descubrió? Que los cultivos en la India, donde usaban, en vez de usar fertilizantes químicos en la época que él que es 1940, en Europa y en todo digamos, el occidente, lo que se usaba era fertilizantes minerales y químicos. Pero él vio que en la India, donde se usaban los abonos de los animales, las cosechas eran más sanas y más estables. Entonces él ideó el sistema orgánico y lo describió en un libro que se llama Testamento Agrícola de 1940. Él sostenía que
los cultivos abonados con abonos orgánicos eran más sanos y más resistentes al parasitismo. Pero hasta 1960, como les comentaba, en Europa estaban difundidos los fertilizantes minerales y sintéticos, entonces las teorías de Howard no se tomaron en cuenta, y menos aún después con la Revolución Verde, donde se proponían nuevas semillas, fertilizantes, plaguicidas y el uso de maquinarias para una mayor productividad. Pero concomitantemente con esto empezaron a surgir los problemas ambientales y de contaminación, y en esa época, en 1960, surgen en Europa los movimientos ambientalistas y los movimientos hippies, que ustedes habrán escuchado nombrar, donde se buscaba productos más sanos y menos impactos de la agricultura. Ya comenzó ahí a surgir las primeras alarmas. Y uno de los libros icónicos fue La Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, en 1962, donde advertía de los efectos perjudiciales de los plaguicidas en el medio ambiente. Y ella hacía especial énfasis en las aves. Por eso se llamó Primavera Silenciosa. Entonces, en 1960 surgen estos movimientos ambientalistas, y también se empiezan a aplicar las teorías de Howard. Estos productos orgánicos se hacían en granjas pequeñas, sobre todo en Europa, y se vendían en ferias locales. Entonces, ahí es donde comienza la agricultura orgánica, digamos, a surgir. Después, entre 1970 y 1980, comienzan ya los distribuidores de estos productos orgánicos en tiendas de alimentos naturales y en cooperativas agrícolas. O sea, como que se empieza a salir más de lo local, de las ventas en ferias, hacia tiendas de alimentos especializados y en cooperativas. Y ya en 1990, cuando el comercio de los productos orgánicos se empieza a hacer más importante, comienza la certificación, que surge paralelamente con el dictado de los protocolos de la agricultura orgánica, en el cual se establecen cuáles son los requisitos que tiene que tener un producto para poder ser llamado orgánico. Y así surge, junto con las normas y los protocolos, las certificadoras de producción orgánica, que se llama certificación de tercera parte, en contraposición a la de primera parte, en la cual el mismo productor garantiza que su producto es orgánico, como se puede dar en una feria, que los consumidores se conocen con los productores. Ya cuando hay tiendas o cooperativas, ya pasa a ser de segunda parte, porque es el distribuidor que da la garantía, y ya en la de tercera parte es la certificadora la que da la garantía, que es de tercera parte porque es independiente de los intereses de la producción y de la comercialización. Y a partir de esto, con la certificación orgánica, los productos orgánicos empiezan a viajar de un continente a otro, y ya hay productos orgánicos en los supermercados, y en Europa y en Estados Unidos hay supermercados exclusivos de productos orgánicos. Que si alguien ha estado en Inglaterra, el supermercado, por ejemplo, Tesco, es exclusivo de orgánico. Y también hay en Francia y en Italia. Entonces, como les decía, IFOAM, que es la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, en 1972 estableció el protocolo de la producción orgánica, donde se establece cómo hay que cuidar el suelo, la biodiversidad, qué productos están permitidos, los aspectos sociales también. Y a partir de ahí, de estos protocolos, de este protocolo que dictó la IFOAM, que tiene sede en Alemania, se derivaron todas las normas orgánicas de todos los países, de Europa, primeramente, y después
en América. Por ejemplo, en América nuestro país fue el primer país en tener normativa orgánica. Estados Unidos, por ejemplo, entró 10 años después. Y recién en 1999 la FAO, en el Códex Alimentario, reconoce a la agricultura orgánica como un sistema de cultivo y como un tipo de producto. Y a partir de esa época, el crecimiento de los productos orgánicos a nivel mundial ha sido muy alto y actualmente hay 72 millones de hectáreas en todo el mundo y hay una gran variedad de productos y en muchos países. En la mayoría de los países se produce alimentos orgánicos. Bueno, ¿en qué consiste la producción orgánica? En esto presten atención porque les va a servir para el trabajo práctico. Entonces, ¿cómo se produce orgánico? Hay que respetar 5 principios, que es mantener la fertilidad del suelo, favorecer la biodiversidad. Esto, fíjense que tiene que estar cuando hagan su planteo del sistema que van a convertir a orgánico. No utiliza productos de síntesis química ni transgénicos. Posee trazabilidad. Acá está lo de los registros que decíamos hace un rato. Y promueve el bienestar animal. Entonces se basa en las 2 estrategias básicas que nombrábamos hace un rato, que es la fertilidad del suelo y la biodiversidad, con un mínimo agregado de insumos. Entonces, ¿cómo se hace el manejo del suelo? El laboreo tiene que ser mínimo. ¿Por qué? Porque promueve la conservación de la humedad, una menor compactación y reduce los gastos energéticos. No utilizar arado de reja. ¿Y esto por qué será? ¿Por qué no se permitirá el arado de reja y este implemento que impacta tanto en el suelo? ¿Qué les parece? Porque destruye la es estructura muy del suelo. destructivo. Eso. Afecta la estructura. Claro, porque afecta directamente... Es muy en profundidad esa labranza. Claro. E invierte el pan de tierra también. Impactando, claro. O sea, rompiendo la estructura. También hay un implemento que se usa mucho en Mendoza que tampoco es tan bueno, que es el roturador. No, rotovator. El rotovator muele el suelo directamente y eso tampoco sería aconsejable, sino son implementos de labranza vertical. ¿Conocen ustedes implementos de labranza vertical? El subsolador. El cincel. El cincel. El subsolador, bueno, es como una reja en profundidad. Pero bueno, a veces es necesario utilizarlo para romper capas compactadas. Pero es fundamentalmente el cincel y el vibro cultivador. Y también se utiliza mucho la desmalezadora, que es como la cortadora de pasto, con una hélice grande que se pasa por los interfilares. Eso también se usa mucho en este tipo de cultivos. Otra práctica es el cultivo de abonos verdes, o cultivo de cobertura, o cultivos de servicio, que mejoran la permeabilidad del suelo, provocan una menor erosión, controlan las malezas, son refugios de enemigos naturales. Lo importante también es tener biodiversidad o diversidad en lo que se va sembrando como abono verde, ya sea ir cambiando las familias, leguminosas, que fijan nitrógeno, gramíneas, que tienen una cabellera de raíces muy importante, entonces favorece la estructura del suelo. Utilizar distintas especies para cobertura de suelo. También es importante remarcar que lo más importante es no trabajar con el suelo desnudo, por lo que ya hemos conversado. Entonces, en el caso que el productor, porque esta siembra de abonos verdes también implica un gasto
en semillas, en agua, que a veces no hay suficiente, sino que a veces se puede trabajar con las especies nativas que espontáneamente salgan en el cultivo, claro que controlándolas para que no compitan con el cultivo principal. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente llamamos malezas? Ahora, si tenemos malezas dañinas, ¿cuáles podrían ser las más agresivas que hay acá en Mendoza? ¿Qué malezas les parece? El clavel amarillo. El clavel amarillo. ¿Qué otra? Sorgo. El sorgo de Alepo. El sorgo de Alepo, la chipica. Bueno, ahí sí hay que tener estrategias. Hay, digamos, lo que se llama el manejo integrado de malezas. Tratar de hacer manejos de tal forma que reduzcamos estas especies que son bastante competitivas y absorben muchísima agua. Entonces, por ejemplo, sembrando centeno, que es un buen competidor. O sea, hay que hacer distintas estrategias como para reducir la población y la cobertura de estas malezas. Recuerden que los cultivos orgánicos no son cultivos abandonados y donde uno puede ver las malezas hasta altísimas, sino que hay que controlarlas. Pero por otro lado, tenemos que trabajar con suelo cubierto y no suelo desnudo. Después, otra estrategia que se utiliza en los cultivos anuales son las rotaciones, porque aumenta la eficiencia del ciclo de nutrientes y también el de las plagas, ¿no? Controlan las plagas. Entonces, el que le toque en el trabajo práctico 4 un cultivo anual, tiene que pensar en rotar. Después, por otro lado, incorporación de abonos orgánicos, que pueden ser residuos vegetales, estiércol o mulch, abonos sólidos y líquidos. Y también hay que tener presente un límite de 170 kilos de nitrógeno por hectárea por año. ¿Esto por qué? Esto se vieron, digamos, esto lo han puesto en los protocolos. ¿Por qué? Porque, soy orgánico, entonces voy a aplicar guano de cabra en cantidad, total es orgánico, no es contaminante, pero resulta que sí. Un abono, un guano aplicado en exceso también provoca la exhibición de nitrógeno sobre todo, o de fósforo, y contamina las napas. Entonces, cuando uno hace las aplicaciones de los abonos, hay que ir calculando qué cantidad de nitrógeno se va aplicando en forma de abonos orgánicos, ¿no? Ya sea compost o bien los fertilizantes biológicos que también vienen formulados. Bueno, acá vemos viñedos con abonos verdes. En el de la derecha tenemos cebadilla criolla. Después acá tenemos los listados de los fertilizantes permitidos, para ver que son todos de origen vegetal, animal, o también algunos de origen mineral. Para el control de plagas y enfermedades hay que generar biodiversidad, como ya lo venimos diciendo, diversidad funcional. No es diversidad por diversidad en sí, sino tratar de generar una diversidad que me ayude, que fomente a los enemigos naturales y ayude a controlar las plagas. También se puede utilizar trampas de luz amarillas o trampas con feromonas, como por ejemplo estas son trampas amarillas para insectos. Estas son sobre todo trips y pulgones. Estas son las de la derecha, trampas de luz para lepidópteros, que los lepidópteros, como son noctuidos, los que son plagas generalmente, se atrapan en estas trampas de noche, que es donde se enciende la luz, y después caen en una trampa y se retiran del cultivo. Estas son trampas con melaza para mosca de la fruta, mosca del Mediterráneo.
Y estos son difusores de feromonas que se utilizan, por ejemplo, acá ahí en el viñedo, contra la polilla de la vid. También se usa mucho en manzano, en pera, contra carpocapsa. Ustedes van a tener ahí en el práctico todo un listado de los productos para controlar plagas y enfermedades. De los más conocidos, el azufre para oidio, el Bacillus thuringiensis para todos los que son plagas de lepidópteros, el caldo bordelés para la peronóspora, el oxicloruro de cobre, el polisulfuro de calcio también para frutales, se utiliza muchísimo. La tierra de diatomea es el insecticida digamos, el más importante utilizado en lo orgánico. Profe, Sí. yo tengo una pregunta sobre, por ejemplo, en Bit que estaba hablando recién. He visto que a veces ponen como rosales en las puntas para atraer pulgones. ¿Eso sirve realmente? Porque me han dicho que los pulgones del rosal no son los mismos que de la vid o cosas así. Más que nada para el oídio lo ponen, pero Ah, bien. para detectar oídio. Pero, Ok. y muchas veces también como para dar ideas de diversidad o generar un tipo de diversidad. Lo han hecho más que nada. No sé si les da mucho resultado ni para el oído ni para los pulgones. ¿Cuál sí? Disculpa que no escuché. Los rosales que ponen en Ah, las puntas de los camellones, sí, de las sí, hileras. para los pulgones, pero O los oídos. mira, son escasas las especies que hay, el número de individuos que hay, que se colocan, y muchas veces tienen más una finalidad estética que una finalidad funcional. Lo interesante, como bien le decía Silvina, es que hay que pensar en una diversidad funcional, en el que los individuos que estén presentes estén cumpliendo una función, y no sumar especies por sumar. Y luego lo que mucho hay que aportar de conocimiento, que todavía se está estudiando, es en qué proporción cada una de esas especies que hay que sumar, ¿sí? Y lo cual va a ser siempre variable porque va a cambiar con la problemática que tengamos que abordar, ¿sí? Pues si nosotros tenemos un ecosistema donde el problema es que tenemos una capa impermeable, ¿sí? O una capa dura a escasa profundidad, lo que tenemos que buscar es especies que nos ayuden a romper esa capa impermeable antes que un subsolador, ¿sí? Ahora, si lo que tenemos nosotros es un problema de Lobesia botrana, tenemos que diversificar nuestro agroecosistema con especies que ayuden al control biológico de Lobesia botrana, ¿sí? Entonces no hay una receta. Por ejemplo, para todos los controles biológicos, en el caso de polilla, son microhimenópteros. Y los microhimenópteros necesitan libar en el estado de adulto en flores. Entonces, todas las malezas que tienen flores, por eso se dice muchas veces que es importante tener flores todo el año para que estos insectos benéficos, no tanto en el invierno porque no hay nada, pero desde la primavera hasta la cosecha, para que estos microhimenópteros tengan donde libar. Entonces hay diferentes estrategias de diversidad que se puede dar. Y de hecho acá en el INTA ya y en la facultad hay estudios de diversidad que se puede generar, digamos, combinado con qué desarrollo de enemigos naturales se da a raíz de las especies que se colocan como diversidad, especies vegetales, digamos. Después, para lo del manejo de las malezas, como les decía, lo más importante es hacer como un manejo integrado de la maleza. Se pueden controlar con labores mecánicos, con cultivo de abonos verdes, con mulching. Hay también controles físicos, que es el flameado, que es con un gas, que acá en Mendoza, en Argentina, no está muy difundido, pero se utiliza en otros países. Bueno, ahora iríamos a todo lo que es certificación. Si les parece, hacemos un recreo. Y Dale. 5 minutos, no mucho. A ver, son las y 41, Silvi. Si te parece, a las y 50 empezás. Dale.
¿Sí? Sí, con la I50 Silvina arranca, así que el que no esté, arrancando igual. Nos escuchamos con la Silvina nosotros más. Dale, un abrazo. Cortamos la grabación así no se satura el... ¿Cómo, Pablo? Que corte la grabación así no se recarga. Ok. Ahí la detengo yo. Háganme acordar que la ponga de vuelta, porque siempre me olvido.